¿Tienes más de 70 años y te haces chequeos regulares? Perfecto, eso está muy bien, pero hay 7 exámenes que casi ningún médico pide o no se suelen pedir, pero que pueden ser muy importantes para tu autonomía. Por eso hoy te voy a explicar cuáles son estos exámenes, estos chequeos, por qué importan y cómo pedirlos en tu caso concreto. Pero antes de entrar en la lista, necesitas entender una cosa que es importante. ¿Por qué estos chequeos son diferentes? Porque después de los 70 años el juego cambia por completo. Aquí ya no se trata solo de prevenir enfermedades, se trata de algo que es mucho más concreto. ¿A qué me refiero? Me refiero a mantener tu autonomía, poderte mover, poder decidir, poder vivir en tu casa, seguir haciendo lo que te gusta, en definitiva. La edad del DNI o de tu documento de identidad no dice nada sobre tu salud real. Un hombre de 72 años que camina 5 kilómetros al día y sube escaleras sin problema no está en la misma situación que otro de la misma edad que necesita ayuda para levantarse del sofá. No es lo mismo, estaremos de acuerdo. Es la misma edad, pero son dos realidades completamente distintas. Por eso estos 7 chequeos no miran la fecha de nacimiento. Lo que miran es cómo estás de verdad. Miran cómo te mueves, cómo piensas y cómo te desenvuelves cada día. Y apuntan a 3 enemigos silenciosos que, si no se detectan a tiempo, pueden quitarte independencia en pocos meses. ¿A qué me refiero? Pues primero, la fragilidad, que no es solo debilidad, es la combinación de perder músculo, perder equilibrio y perder energía. Una caída después de los 70 puede cambiarlo todo. Una fractura te obliga a parar, pierdes fuerza como consecuencia de este parón y volver a andar se vuelve cuesta arriba. Aquí la buena noticia es que se puede prevenir si se detecta pronto. El segundo enemigo son los propios medicamentos. El problema es que con los años muchos acabamos tomando 5, 6 o más pastillas cada día. Y a veces el problema son los efectos secundarios, como por ejemplo mareos, confusión, bajadas de presión, que pueden causar nuevos problemas. Por eso es vital revisar periódicamente lo que tomas, es decir, hacer una revisión de la medicación. Y en tercer lugar está el deterioro que no se ve, la audición que se apaga poco a poco, los olvidos que se justifican con eso de que es la edad, la soledad silenciosa que no se cuenta. Estos son aspectos que no duelen, pero que te van aislando y aceleran el deterioro más de lo que imaginas. Y si tu médico no te pide estos chequeos no es porque no tenga interés, no es eso. Es porque las consultas son breves y el sistema sanitario se centra en tratar lo que ya está diagnosticado. Y estos 7 chequeos complementan ese trabajo, no lo sustituyen. Y vamos a por ello. ¿Cuáles son estos 7 chequeos y por qué tienen importancia? El chequeo número 1 es la fuerza de agarre y test de equilibrio. Este es quizás el más sorprendente, seguramente nunca te lo han hecho, y se llama dinamometría. Y lo que mide es cuánta fuerza tienes en la mano al apretar. Tardas unos 10 segundos y ese número es uno de los mejores indicadores de tu salud general. Si marcas menos de unos 16 kilos en mujeres o 27 kilos en hombres, esto significa que hay un mayor riesgo de fragilidad, caídas y de pérdida de independencia. Estos son valores orientativos y varían según tu edad exacta dentro de los 70, pero sirven como una referencia clara. Es decir, que los valores fluctúan según el momento, según la edad. Y mide la fuerza que tienes relativa en todo el cuerpo. El segundo test es el levanta y anda, o el timed up and go en inglés, que consiste en que te levantas de una silla, caminas 3 metros, giras y te sientas. Si al hacer esto tardas más de 12 segundos, esto significa que tu riesgo de caída es alto. Y una fractura después de los 70 años pues puede cambiarlo todo. Por eso medir la fuerza y el equilibrio es medir tu futuro. Recuerda que la autonomía es lo que buscamos en el futuro. ¿Cada cuándo se pueden hacer estas pruebas? Pues se podrían hacer una vez al año. ¿Y cómo pedirlo? Pues le dices, doctor, me preocupa perder fuerza y caerme. ¿Podemos medir mi fuerza o hacer un test de equilibrio? Es como revisar los frenos del coche
antes de que fallen. ¿Dónde te hacen esta prueba? Pues la dinanometría la tienen muchos centros de atención primaria, sobre todo en consultas de enfermería o también en programas de atención a personas mayores. Y si no está disponible en tu centro, tu médico puede remitirte a fisioterapia o al servicio de geriatría si existe en donde tú estás. El test de equilibrio levántate y anda lo puede hacer cualquier médico o enfermera en la propia consulta, porque no hace falta nada especial. No hace falta un equipo especial, solo hace falta un cronómetro. El chequeo número 2 es la revisión completa de la medicación. Esto debería ser esencial, sin embargo, muchas veces no se hace de forma sistemática. Y aquí no hablo de revisar las pastillas cuando hay un problema, no, me refiero de sentarse una vez al año o con tu médico o con tu farmacéutico, con todos los medicamentos delante y también incluidos los de venta libre, es decir, los que van sin receta, y preguntarte, ¿sigo necesitando esto? ¿Se está mezclando este medicamento con otros? ¿Se pueden estar causando efectos secundarios por estas combinaciones? Cuando tomas más de 5 medicamentos, el riesgo de reacciones y de mareos se multiplica. Y esto no es porque los fármacos sean malos, sino porque se combinan de formas imprevisibles. Y esto hay que tenerlo en cuenta y por eso es importante esta revisión. Cerca del 15% de los ingresos en el hospital en personas mayores se relacionan con efectos adversos de combinaciones de medicamentos. Un caso típico, por ejemplo, una mujer de 76 años llega con mareos y con caídas. Al revisar su medicación resulta que toma 8 medicamentos y 2 son antiinflamatorios, uno que le han recetado y otro que lo está tomando por su cuenta. Es una mezcla que daña su riñón y baja la presión arterial. Se retiran 3 fármacos, se ajustan otros y 3 semanas después, 0 mareos y 0 caídas. Era todo consecuencia de una combinación de medicaciones. ¿Cada cuándo hay que hacer la revisión? Pues lo ideal sería hacerlo una vez al año. ¿Y cómo pedirlo a tu médico? Pues le puedes comentar, quiero revisar toda mi medicación para ver si hay algo que no es necesario o que puede estarme afectando. A veces hay programas informáticos que ayudan en esto. Y también hay programas de farmacia en atención primaria, en centros de salud, que le llaman del enfermo polimedicado, que lo que hacen es ir revisando la historia clínica de los pacientes que están tomando múltiples medicaciones para ver si hay algo extraño. Pero esto es iniciativa de los servicios de farmacia de atención primaria. Y aquí estamos hablando desde el punto de vista del médico directamente de atención primaria y del propio paciente que sea más proactivo para que se revise su medicación. El chequeo número 3, la evaluación cognitiva de referencia. ¿A qué me refiero? Pues a que perder la memoria asusta y por eso a veces se evita hablarlo, pero detectarlo pronto cambia las cosas. Un test cognitivo tipo Minimental, Moca, Minicog, toma unos 10-15 minutos y no te da un diagnóstico de pérdida de memoria, pero te da una foto de cómo estás hoy. Esta línea de base te permite comparar dentro de un año o más y detectar cambios tempranos. ¿Cuándo hacerlo? Pues puede ser útil establecer una línea de base entre los 70 y 75 años, sobre todo si hay factores de riesgo como hipertensión, diabetes o un ictus previo, o si tú o tu familia notáis cambios en la memoria. Entonces es interesante hacerlo, aunque salga normal, y repetirlo cada 1 o 2 años si hay algún cambio o si hay preocupación. Así tienes una línea de base y puedes comparar. No es obligatorio hacerlo si no hay síntomas, pero tener un punto de partida puede darte tranquilidad y ayudar a tu médico si surgen dudas más adelante. El chequeo número 4 es el test de sangre oculta en heces o FIT. Es un test sencillo pero que salva vidas. La palabra FIT significa prueba inmunoquímica fecal y sirve para detectar si hay sangre oculta, escondida en la materia fecal, en las heces. ¿Y por qué es importante detectar esto? Porque detectar la sangre microscópica que puede haber en las heces, es decir, que no se ve a simple vista, puede ser la primera señal de un cáncer de colon. Por esto es importante. Después de los 74 años, muchas guías lo que hacen es dejar de recomendar la colonoscopia rutinaria por el riesgo que puede tener el procedimiento, que puede ser superior al beneficio. Pero eso no significa que te tengas que olvidar del colon. Significa que puedes usar otra herramienta, este test de sangre oculta en heces o FIT,
que no tiene sedación, ni hace falta preparación y no tiene riesgos. ¿Cada cuándo se podría pedir? Pues cada año, cada 2 años, esto hay que hablarlo con el médico. ¿Y cómo hay que pedirlo? Pues ya no entro en el programa de colonoscopia. ¿Podemos hacer un test de sangre oculta en heces cada año o cada 2 años? Pues se lo preguntas al médico y a ver qué te dice. ¿Dónde te lo hacen este test? Pues en España este test de sangre oculta en heces está disponible en todos los centros de salud, también dentro de los programas de detección precoz del cáncer colorectal, pero ya digo, a partir de los 70 años lo has de pedir. Y en México y en Latinoamérica, pues pregúntale al médico de familia, al médico de cabecera, y si no está disponible en el sistema público, pues lo puedes comprar en farmacias a bajo costo, que por lo que he mirado ahora mismo, entre 10 y 20 dólares aproximadamente lo venden. El chequeo número 5 sería la vitamina D y la vitamina B12. Estos son dos déficits muy frecuentes que son fáciles de corregir si se detectan. Con la edad producimos menos vitamina D y esto se traduce en huesos más frágiles y músculos más débiles. Y en cuanto a la vitamina B12, es esencial para el sistema nervioso y también para el cerebro. El tema es que muchas personas mayores no la absorben bien, sobre todo si toman omeprazol o metformina, y este déficit puede causar hormigueo, torpeza al caminar o confusión, que son síntomas reversibles si se detectan a tiempo. Entonces, ¿cuándo medir la vitamina D y la vitamina B12? Pues no es necesario medirlas en todo el mundo, pero sí tiene sentido en personas mayores de 70 años con unas situaciones concretas. ¿Cuándo pedir la vitamina D? Pues si hay poca exposición al sol, fracturas previas, osteoporosis o hay una debilidad muscular marcada, es interesante pedirlo. Para la vitamina B12, pues si tomas omeprazol crónico o tomas metformina desde hace tiempo, pues o tienes síntomas como hormigueo, torpeza al caminar o confusión, o llevas una dieta muy pobre en proteína animal, pues es interesante pedirlo. En todos estos casos, ¿cada cuándo se pediría? Pues cada 1 o 2 años, habrá que valorar cada caso. ¿Que no estás en ninguno de estos grupos que he comentado? Pues probablemente no hace falta que te lo pidan de rutina, esto de la vitamina D y la vitamina B12. El chequeo número 6, la audiometría completa. Perder la audición no solo te aísla, también te puede afectar a nivel cognitivo, hacer que se acelere la pérdida de memoria, y porque cuando no oyes bien el cerebro se sobrecarga, intenta rellenar los huecos y ese esfuerzo constante agota y al final te desconecta de los demás. La audiometría lo que hace es detectar qué frecuencias pierdes, porque a veces oyes algunos sonidos, pero no oyes las voces. No oyes lo que te están comentando, no lo oyes bien. Pero hay una buena noticia, que los audífonos pueden ralentizar el declive cognitivo y mejorar la vida social cuando tienes una pérdida de audición. Entonces, ¿cada cuándo hacerse la audiometría? Pues cada 2 o 3 años y antes si notas cambios. ¿Y cómo pedirlo? Pues he oído que la audición afecta a la memoria, ¿qué le parece hacerme una audiometría de base? Entonces, que valoren si se puede pedir. El cheque número 7 es la evaluación emocional. Esta es la más invisible, pero es uno de los aspectos más importantes. Si te sientes apagado, sin ganas de nada o más solo de lo habitual, esto no es solo la edad. Esto puede ser una depresión y en mayores el problema es que puede pasar desapercibida porque no siempre hay llanto, ni lloros, ni quejas. La depresión y la soledad aumentan el riesgo cardiovascular y reducen la capacidad de cuidarse. Por eso es un aspecto muy importante. Y por eso conviene una evaluación emocional formal, con cuestionarios que estén validados, como por ejemplo la escala de Yesabage, que yo la he utilizado muchas veces. ¿Cada cuánto? Pues lo interesante sería una vez al año y me preguntas, bueno, ¿cómo pedirlo? Pues le puedes decir, últimamente me siento diferente, me gustaría hacer una valoración de mi estado de ánimo. Y entonces lo comentas con tu médico o con tu doctora y a ver qué te dicen, a ver si te hacen una evaluación. Hasta aquí tenemos los 7 chequeos clave que he seleccionado. Cada uno mide una parte distinta de tu salud, pero juntos forman una imagen bastante completa de tu bienestar. Además de estos 7 chequeos que he comentado, hay otros 4 chequeos que tienen sentido en casos concretos, es decir, que dependen de tu perfil, es decir, que no son para todo el mundo, pero si estás en uno de estos grupos que tienen estos perfiles que comentaré, pues son importantes.
El chequeo número 8 sería el análisis de orina para detectar proteína. Este es muy simple, pero es muy útil. Se llama cociente albúmina-creatinina. ¿Qué es lo que mide? Pues mide si los riñones están dejando escapar proteína que no deberían. Y esto es importante en personas con diabetes o hipertensión porque detecta el daño renal antes de que el análisis de sangre cambie. Es decir, lo detecta temprano, pronto. Y así puedes ajustar los medicamentos y evitar que haya una insuficiencia renal en el futuro. Entonces, ¿para quién es esta prueba? Pues para personas que tienen diabetes, hipertensión o que tienen la función de su riñón, la función renal, al límite. Después tenemos el chequeo número 9, que es el electrocardiograma si el pulso es irregular. Si notas que tu pulso late de una forma irregular, aunque no sea ni rápido ni lento, simplemente que es desordenado, pues esto podría tratarse de una fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente después de los 70 años y a veces antes. A menudo no da ningún síntoma, pero multiplica por 5 el riesgo de ictus, es decir, de un coágulo que obstruye una arteria del cerebro. Por eso, si tu pulso es irregular, pide un electrocardiograma y si se confirma el diagnóstico, se puede hacer un tratamiento que reduce drásticamente el riesgo de este ictus, esta obstrucción en la arteria cerebral. ¿Para quién es esto? Pues para cualquier persona con pulso irregular, aunque la presión arterial la tenga bien. Y es una prueba sencilla de hacer, un electrocardiograma. El chequeo número 10 es la ecografía de la aorta abdominal. Esto es muy específico, pero puede salvar vidas. ¿Qué es la aorta abdominal? Pues es la arteria principal del cuerpo, que sale del corazón y cuando pasa por el abdomen se llama aorta abdominal. En algunos hombres mayores que han fumado mucho, esta arteria, esta aorta abdominal, se dilata y forma un aneurisma. El problema es que si se rompe es mortal en la mayoría de los casos. Y la ventaja es que con una simple ecografía abdominal se puede detectar a tiempo y se puede hacer un tratamiento antes de que ocurra la ruptura de este aneurisma. Entonces, ¿para quién es esta prueba? Pues para hombres de 65 a 75 años que hayan fumado y se hace una sola vez en la vida. El chequeo número 11 es el TAC de tórax de baja dosis para grandes fumadores. Esta es una prueba para detectar el cáncer de pulmón temprano, pronto. Si has fumado mucho, al menos 20 paquetes al año de cigarrillos, y tienes entre 50 y 80 años, un TAC de baja radiación puede detectar un tumor cuando aún es operable. El TAC es la tomografía axial computarizada. Es un tipo de TAC especial con menos radiación que el convencional. Pero solo está indicado si fumas actualmente o dejaste de fumar hace menos de 15 años. Si no has fumado, hacer la prueba no te aporta ningún beneficio y además puede causar falsas alarmas y no está demostrado que sirva para esto. Entonces, ¿para quién es esta prueba? Pues solo para grandes fumadores dentro de este rango de edad que hemos comentado. En definitiva, y resumiendo, la mayoría de estas pruebas son rápidas, son seguras y preventivas. Entonces, preguntar por ellas no molesta y puede ser importante para tu salud. Ahora ya tienes los 7 chequeos principales y estos 4 últimos que dependerán de tu perfil. Y ahora te recuerdo algo que es muy importante. Después de hablar de todo esto, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y lo que hace mi médico está bien? ¿Lo que me está controlando, lo que me pide, está bien? Pues antes de que pienses de que tu médico no te hace nada, pues déjame aclarar algo que es importante. La mayoría de los médicos ya vigilan 5 puntos fundamentales que son la base de tu salud. Entonces, ¿cuáles son estos puntos? En primer lugar, la presión arterial. Al menos una vez al año o cada 6 meses si tienes hipertensión o lo que determinen según lo estable o inestable que estés, ya lo van haciendo y este es uno de los pilares principales para prevenir infartos en el corazón o ictus en el cerebro. En segundo lugar, la función renal. En cada analítica anual se suele medir o se mide la creatinina y el filtrado glomerular y esto sirve para saber cómo están trabajando los riñones y sirve también para ajustar las dosis de los medicamentos. En tercer lugar, el nivel de azúcar. En las analíticas se pide la glucemia en ayunas, a veces también la hemoglobina glicosilada, que esto una vez al año, si no tienes diabetes o más seguido si la tienes, también nos da una idea general de un aspecto muy importante. En cuarto lugar, el hemograma, para medir cómo está la sangre, pero sobre todo la anemia, que en personas mayores puede tener muchas causas,
y siempre es interesante valorarlo y tenerlo en cuenta. Y en quinto lugar, el colesterol, que aquí la frecuencia con la que se pide depende de tu situación cardiovascular. Si tuviste ya un infarto, una angina de pecho, un ictus, pues se controla más de cerca, y si no, ya se individualiza según la persona y sus circunstancias particulares, sus factores de riesgo. Lo que quiero que sepas es que todo esto está muy bien y es lo que mantiene estables todas tus enfermedades crónicas. Además de todas estas analíticas que te pide el médico, también hay algo que enfermería sí que suele hacer, hacen sus propios controles, sobre todo en programas de atención al mayor, como por ejemplo la valoración funcional. ¿A qué me refiero? Pues que te preguntan si puedes vestirte solo, si puedes preparar la comida, si puedes gestionar tus medicamentos, hacer la compra, moverte por casa con seguridad. Son unos test que se llaman el índice de Bardell o el índice de Lawton y otros que miden la autonomía en las actividades del día a día. Esto también está muy bien y es importante y forma parte del seguimiento habitual en muchos centros de salud, de atención primaria. Esto te lo explico para que sepas que hay muchas cosas que se hacen bien. Pero lo que casi nunca se hace de forma sistemática es medir la fuerza de la mano, el equilibrio al caminar o la audición, las pruebas que hemos comentado al principio, y estas son las que realmente predicen, además de las otras, de si vas a mantener la autonomía que la enfermera evalúa o si la vas a perder. En fin, piénsalo así. Tu médico y tu enfermera revisan el motor del coche y lo hacen bien y tienen que hacerlo muy bien, pero estos otros chequeos que he comentado aquí miran los frenos, la dirección y los neumáticos, por decirlo de forma metafórica, para que el coche no solo funcione, sino para que además el coche sea seguro, en este caso nuestro cuerpo. Las dos cosas son necesarias, el motor y los frenos, juntos te mantienen en marcha. Pues ahora que lo sabes, la pregunta siguiente es cómo hablar con tu médico para pedir estos chequeos o comentarlos sin que se incomode. ¿Cómo hablar con tu médico? Es decir, ¿cómo pido esto sin parecer que desconfío? Esta es una pregunta muy frecuente, pero es completamente legítima, porque ir al médico con una lista de preguntas y de pruebas pues puede sonar extraño, raro. Es como si hubieras estado buscando por internet las pruebas que quieres hacerte, en fin, que no quieres que tu médico piense esto. Pero aquí está la verdad también, que un buen médico agradece que te intereses por tu salud, no se ofende, se alegra. Ahora bien, dicho esto, hay formas más efectivas de plantearlo. Hay 3 preguntas inteligentes que pueden abrir cualquier conversación. Entonces, ¿cuáles son estas preguntas que son útiles? En primer lugar, le puedes preguntar, dado mi estado actual, ¿este chequeo podría cambiar algo en mi tratamiento o en mis cuidados? Si te responde tu médico que no, pues quizás no valga la pena hacerlo. En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿qué riesgos tiene hacerme esta prueba comparado con no hacérmela? Aquí hay que tener en cuenta que toda prueba tiene sus riesgos. Algunos son mínimos, como hacerse un análisis de sangre, pero otras pruebas tienen riesgos mayores, que ya lo hemos comentado en otros vídeos, como por ejemplo hacerse una colonoscopia con sedación. Una tercera pregunta. ¿Hay alguna alternativa si esta prueba no está disponible o no se puede hacer ahora? Es una pregunta interesante porque a veces hay listas de espera, hay falta de recursos, pero hay otras opciones que también sirven y que son útiles. Pues está bien preguntarlo. Estas son 3 preguntas que te colocan como un paciente activo y proactivo y no como alguien exigente. Esto transforma la consulta en una decisión compartida, que es a lo que vamos y es lo más interesante. Entonces, ¿cómo preparar la consulta? No llegues con la lista de 11 chequeos que he comentado antes, esto es demasiado. Lo que hay que hacer es elegir 2 o 3 que más te encajen. Por ejemplo, si te has caído 2 veces, pues empieza por las pruebas de fuerza y de equilibrio. Si notas que te olvidas de cosas, pues el test cognitivo. Si tomas muchas pastillas, pues pide revisar la medicación, que esto es algo muy razonable. Escríbelo en un papel y lo llevas contigo. Y cuando llegues a la consulta, lo llevas porque lo que pasa es que muchas veces nos ponemos nerviosos y nos olvidamos de las cosas. Entonces,
Añade también a la lista, pues, una lista actualizada de medicamentos, también los que van sin receta y, las vitaminas y suplementos y síntomas que tengas, que me mareo al levantarme, que he perdido peso sin razón, que duermo peor que dormía antes. Todo esto le da a tu médico un contexto y hace que la visita sea mucho más productiva, pero que siempre sea algo esquemático, un resumen. Si tu médico te dice que no hace falta, pues, ¿qué puede pasar? Pues las consultas son a veces están masificadas, hay poco tiempo y tampoco hay siempre consenso sobre qué pruebas son prioritarias. Si te dice que no hace falta, pues pregunta con calma, ¿por qué cree que en mi caso esto no es necesario? ¿Qué factor hace que el beneficio de esta prueba, sea bajo? Muchas veces la explicación que te da tu médico, pues tiene sentido y es razonable, y otras veces puede ser que no tenga tanto sentido, que no te convenza. Pues entonces pide una segunda opinión. Esto no es deslealtad, sino que es prudencia, que es cuidas por tu propia salud. Y si el problema es la lista de espera o la falta de recursos, que también muchas veces pasa esto, pues hay que priorizar. ¿Qué es lo más importante? Pues los tres más valiosos son la fuerza y el equilibrio, la revisión de la medicación y el cribado cognitivo, la memoria. Esto no requiere tecnología ni laboratorios y tiene un gran impacto en tu independencia si se utiliza para detectar problemas precozmente, pronto. Para otros, como las vitaminas, el test de sangre ocultaneces, también se pueden hacer por tu cuenta porque el coste es bajo y a lo mejor vale la pena que lo hagas pagando y ya está. Lo importante es no rendirse y preguntar con respeto, no con chulería, pero preguntar. Siempre con respeto, esto es sentido común. Porque cuidar bien tu salud también empieza por saber cómo hablar de tu propia salud. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de nuestra salud. Entonces, vale, ya tienes toda la información. Entonces lo que vamos a ver es el resumen final. Tú decides junto a tu médico. Esto no va de desconfiar, esto va de colaborar. Tu salud no es algo que te pasa, es algo en lo que tú participas. Y cuanto más informado estés, mejores decisiones podrás tomar. O sea, reflexiona sobre esto, es que es importante. Entonces, ¿qué haces ahora con todo esto que he explicado, con toda esta información? Pues muy simple. Antes de tu próxima consulta, toma una hoja y anota. Elige los 2 chequeos de esta lista que tengan más sentido para ti, los que se relacionen con tu situación o con tus síntomas. Por ejemplo, si te has caído, pues empieza por las pruebas de fuerza y equilibrio. Pregunta por esto. Si tomas muchos medicamentos, pues pregunta por la revisión de tu medicación. Aquí no hace falta que empieces con las 7 pruebas y las otras adicionales que he explicado. Pues no, con 2 ya plantas la semilla y el año que viene pues podrás añadir otra prueba o ir añadiendo cosas poco a poco. Si este vídeo te ha dado claridad o te ha ayudado a sentirte más tranquilo, pues compártelo con esa persona de tu familia que ya pasó de los 70 o con quien cuida de sus padres, porque puede ser un empujón que necesitan para pedir un chequeo correcto en el momento adecuado y esto puede ser muy importante. Y si quieres seguir aprendiendo, aquí te dejo otro vídeo sobre medicamentos que afectan a tu memoria y cómo puedes identificarlos, que seguro que te interesa. Recuerda, por supuesto, que el vídeo tiene un fin informativo y educativo y no sustituye en ningún caso a la consulta directa con tu médico o con un profesional de la salud. Un saludo, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.